La ceniza se asentaba en la lengua. El sabor era familiar. Una espesa mezcla de hierro quemado, bilis cobriza y la sangre derramada de alguien. La colmena Hellrich ya no respiraba oxígeno. El aire se había convertido en una sopa asfixiante de smog de prometio, vapores de líquidos refrigerantes y ferroconcreto pulverizado. Inhalar esta suspensión dolía. Se depositaba en los pulmones como un sedimento pesado y rasposo. El fondo de la trinchera, excavada a toda prisa en los estratos del Boulevard de San Jerónimo, chapoteaba con un barro viscoso. En el lodo aceitoso flotaban casquillos gastados, jirones de carteles de propaganda de la eclesiarquía y pedazos de armadura de los que habían estado allí ayer. El antiguo estibador jefe de la Terminal 4 se apretaba contra la pared desmoronada de la cobertura, intentando fundirse con la piedra fría. El chaleco flak que le habían entregado apestaba al sudor pegajoso de otra persona y a la sangre reseca del propietario anterior, cuyo nombre en el cuello interior había sido toscamente tachado con un estilete químico. Sus dedos, cubiertos de callos duros como el cristal volcánico, apretaban convulsivamente la desgastada culata de un rifle láser patrón Cantrael. El arma parecía inútil, un torpe trozo de metal muerto. La batería parpadeaba con una tenue runa roja de energía, 20% de carga incluso antes del primer disparo. Suficiente para una docena de escupitajos vacilantes de luz incandescente que a lo sumo enfurecerían a la muerte que se avecinaba. El temblor en sus manos no cesaba ni un segundo. Era la barata basura química de las raciones militares palpitando en sus venas, haciendo que su corazón desgastado y cansado golpeara contra sus costillas como un pájaro herido. Su ojo izquierdo lagrimeaba constantemente, intentando en vano lavar la escoria de soldadura incrustada bajo el párpado, haciendo que el mundo a su alrededor se desdibujara en una mancha turbia y oxidada. El cañoneo de la artillería cesó. En la realidad de esta carnicería, el silencio repentino asustaba mucho más que el aullido de los proyectiles en vuelo. El silencio significaba que el enemigo se había acercado demasiado para el fuego indirecto. El silencio significaba la inevitabilidad del contacto visual. En lugar del estruendo, llegó la vibración. Primero, se manifestó como un dolor sordo en las encías inflamadas. Luego, el agua sucia en los charcos del fondo de la trinchera comenzó a temblar, formando rápidos círculos concéntricos. El leve temblor se transformó rápidamente en un zumbido bajo y opresivo que tensaba el diafragma y provocaba náuseas. El cielo sobre el parapeto, ya oculto por un sudario de espeso humo negro de los depósitos de prometio en llamas, se volvió aún más oscuro. El olor cambió. El aroma acre al ozono de los generadores sobrecargados se mezcló con el hedor a cuerpo sin lavar, aceite de máquina y hongos podridos. Así olía una horda orca. Así olía la destrucción primordial y absolutamente ciega. En algún lugar a la izquierda, un joven miliciano comenzó a recitar histéricamente una letanía de protección. La voz del chico se quebraba en sollozos lastimeros y silbantes. Alguien en la oscuridad amartilló un arma. El sonido resultó ridículo, como el crujido de una rama seca en el camino de un huracán inminente. El estibador no rezó. Las ilusiones se habían quemado junto con los primeros bloques de hábitats destruidos. Con su mano libre, el hombre se deslizó hacia la caña de su bota desgastada, palpando el acero frío de su único amuleto genuino, un pesado gancho portuario. El metal oxidado se acomodó familiarmente en su ancha palma, recordándole los tiempos en los que el peso en sus manos tenía sentido, y el trabajo agotador daba al menos algún fruto. Ahora, toda su existencia se reducía a convertirse en un bache diminuto y sin sentido en el camino de una monstruosa apisonadora mecánica que molía el orgullo imperial hasta convertirlo en polvo sangriento. Una sombra colosal cubrió la trinchera, devorando por completo los escasos restos de luz. La presión en los tímpanos se volvió insoportable.
El aire se condensó, como si la propia atmósfera intentara aplastar los patéticos restos de la resistencia humana incluso antes de que comenzara la masacre. El chirrido visceral de las placas de blindaje retorcidas y el rugido de pistones gigantescos destrozaron el silencio opresivo. De la penumbra humeante surgió una silueta que bloqueaba el horizonte. La tierra tembló, no por la ira de los dioses, sino por las pisadas de algo que hacía mucho tiempo había olvidado cómo perdonar. La enorme plataforma de carga de la Terminal 4 parecía un corral para ganado destinado al matadero. Miles de ciudadanos movilizados se apiñaban unos contra otros, formando filas irregulares y temblorosas. El cielo sobre Hell's Reach había desaparecido hacía tiempo tras un velo de humo espeso y asfixiante de los depósitos de prometio en llamas, tiñendo el día con los colores de la sangre reseca y el óxido viejo. Aurelio Perperna estaba en la 15ª fila. El antiguo estibador portuario había olvidado hacía tiempo lo que era el descanso. Sus rodillas, desgastadas hasta la carne por interminables horas de oraciones arrodillado y arrastrándose por trincheras, palpitaban con un dolor sordo y agotador. Bajo el pesado y ajeno chaleco flak le estallaban pústulas. Cada movimiento hacía que la rígida tela del cuello se clavara en la piel inflamada, empapándose de icor fresco. Las escleróticas amarillentas de sus ojos escocían sin piedad por el polvo de carbón suspendido en el aire. El ojo izquierdo derramaba lágrimas continuamente, intentando en vano expulsar un afilado fragmento de escoria de soldadura atascado bajo el párpado. Ese diminuto grano de arena parecía ahora la única ancla a la realidad en una pesadilla que se desarrollaba en la vigilia, digna de las visiones de un psíquico enloquecido. El aire vibraba. El zumbido bajo y visceral de los escudos de vacío trabajando al límite penetraba a través de las suelas de las botas, haciendo doler los dientes y provocando náuseas en el estómago. El silencio no existía aquí en absoluto. La cacofonía de explosiones distantes se fundía en una continua estática de box. De repente, la multitud retrocedió. El movimiento fue instintivo, animal. De la remolinada niebla de Prometio, acompañados por el chirrido de los servomotores, salieron ellos. Los ángeles de la muerte no brillaban. Su servoarmadura de ceramita, antaño negra como la brea, estaba cubierta por una gruesa capa de ceniza gris de los distritos quemados. Los gigantes pisaban con pesadez. Con cada paso de sus botas blindadas, la plataforma se estremecía. El espacio se llenó al instante de nuevos olores, el hedor acre del aceite de armas, el ozono químico de los campos de energía y el aroma asfixiante y cortante del incienso sagrado que emanaba de los incensarios en sus cinturones. Este incienso no traía consuelo, solo provocaba espasmos en los pulmones. Al frente se alzaba una figura cuya presencia aplastaba la voluntad. El casco del comandante estaba forjado con la forma de una calavera burlona. El reclusiarca Grimaldus se detuvo ante la formación de temblorosos mortales. Su mirada, dos visores de rubí muertos, se deslizó sobre miles de rostros sin detenerse en ninguno. Para el gigante, esa multitud era solo una masa homogénea de carne, un recurso. La rejilla vocal del casco emitió un sonido. La voz del capellán no tenía nada en común con el habla humana. Era el rechinar de placas tectónicas chocando, el rugido de un depredador, amplificado por sistemas acústicos a decibelios dolorosos. «Estáis sobre suelo sagrado», resonó el retumbar metálico sobre las filas de milicianos. «La sangre de los mártires ha regado estas piedras, y hoy os uniréis a su número, defendiendo vuestro hogar de la inmundicia de los senos». Las palabras sobre el deber, el gran sacrificio y la luz del emperador caían como pesados martillos. En las filas se escucharon sollozos que se convertían en susurros fanáticos. La gente se aferraba a esta predicación brutal como náufragos al borde de un bote.
En el pecho de Aurelio también se encendió una chispa diminuta y patética de fe. Tal vez había un propósito en este infierno. Tal vez los ángeles realmente habían venido a salvarlos. La chispa se apagó en un instante. En la tercera fila estaba Quintin Falco, un joven escribiente del Administratum. Su uniforme estaba demasiado limpio para este lugar, y sus manos, acostumbradas al estilete, a duras penas sostenían el pesado rifle láser. La tensión nerviosa había llegado a su límite. El sonido aullante de la horda orca que se acercaba, abriéndose paso a través del zumbido de los escudos, rompió la frágil psique del joven. Quintin soltó un grito ahogado, lleno de terror animal. El arma golpeó la cubierta metálica con un tintineo. El escribiente se dio la vuelta y corrió. El joven huía lejos de las barricadas, hacia las compuertas herméticas cerradas, empujando a ciegas a los trabajadores que estaban a su lado. Grimaldus ni siquiera interrumpió su letanía. Ni un solo músculo bajo la armadura negra se contrajo por sorpresa o ira. El templario negro más cercano al fugitivo simplemente dio un paso a un lado. El movimiento del marín espacial fue aterradoramente fluido, desprovisto del más mínimo esfuerzo. El brazo blindado se movió en un rápido revés. El golpe con el dorso del puño de ceramita alcanzó a Quintin en plena carrera. Un crujido seco y antinatural resonó sobre la plataforma en silencio y el cuerpo del escribiente se aflojó, como si hubieran partido una gruesa rama seca justo en la oreja de Aurelio. El cuerpo del escribiente fue arrojado a varios metros de distancia. El joven se desplomó sobre el concreto como un saco informe. Su cabeza se había torcido de manera antinatural, mirando con ojos vidriosos directamente a las botas de sus antiguos compañeros. La sangre fluyó lentamente de su boca, mezclándose con el polvo omnipresente. Nadie gritó. Nadie corrió a ayudar. Miles de personas se congelaron, paralizadas por la crueldad absoluta y mundana de lo que acababa de ocurrir. El templario negro volvió a su posición original, como si acabara de espantar a un insecto molesto. El reclusiarca terminó su frase, sin que le temblara la voz. Porque la cobardía es herejía. El aire se volvió aún más pesado. El ojo amarillento del viejo estibador ardió con un nuevo torrente de lágrimas, pero esta vez no era la escoria de soldadura. Algo dentro de Aurelio se rompió definitiva e irrevocablemente. La mano que agarraba el inútil rifle láser cayó. Las ilusiones se desmoronaron como la ceniza gris que cubría la plaza de armas. El hombre miró a los gigantes de negro, sintiendo el frío glacial de su calculada eficiencia emanando de ellos. Esas entidades no eran protectores. La milicia significaba para ellos menos que la munición desechable de un Volter. En ese momento, Aurelio comprendió. El águila en el estandarte no era un símbolo de protección, sino garras clavadas en su carne colectiva. La distribución de equipo tuvo lugar en un hangar gigantesco, donde hasta hacía poco se almacenaban contenedores de grano para la nobleza de las agujas. Ahora, bajo las altas bóvedas, había un hedor insoportable a las emanaciones ácidas de miles de cuerpos condenados y a la grasa espesa y empalagosa para la conservación de armas. Los milicianos eran arreados a través de un estrecho pasillo de rejas oxidadas, como ganado al matadero, empujados con picas eléctricas y órdenes ladradas. Junto a las cajas de munición estaba el sargento Robertus Evodius, un veterano del Astra Militarum, cuyo brazo izquierdo terminaba en un muñón, fuertemente envuelto en vendas oscurecidas. Su extremidad derecha, la sana, arrojaba metódicamente baterías adicionales para los rifles a los hombres que pasaban. El rostro del sargento parecía un trozo de granito erosionado. Arrugas profundas atascadas de hollín de carbón, labios apretados en una fina línea exangüe. Evodius se movía con una monotonía mecánica aterradora, pero su único ojo intacto, que recorría febrilmente la multitud, delataba un pánico cuidadosamente oculto. El viejo soldado comprendía demasiado bien
la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. La fila avanzaba rápido. Nadie hacía preguntas. El espacio se llenaba solo con el ruido del metal repartido, el arrastrar de miles de suelas desgastadas y la respiración entrecortada de las personas a las que empujaban hacia las fauces de la picadora de carne. Aurelio se acercó al punto de distribución. Sus dedos, plagados de viejas quemaduras y suciedad incrustada, se aferraron al guardamanos del rifle Cantrael que le habían entregado. El arma tiraba hacia el suelo. Parecía un pesado tronco de plomo diseñado para romper espaldas en lugar de salvar vidas. El antiguo estibador extendió su palma abierta y callosa. Evodius, sin mirar, metió un bloque de energía rectangular en su áspera mano. El plástico le quemó la piel con un frío glacial. La mirada del trabajador se posó en el objeto entregado. El indicador de carga en el lateral de la batería estaba muerto. No había ningún parpadeo esperanzador, ningún brillo rojo tenue que indicara la presencia de energía. El ojo de cristal del sensor reflejaba ciegamente la tenue luz de las lámparas fluorescentes del hangar. El estibador se detuvo, bloqueando el camino a los demás. La multitud de atrás empujó con impaciencia. Se oyeron maldiciones apagadas. «Sargento». La voz de Perperna sonó ronca, su garganta irritada por el polvo omnipresente. «Está vacía». Evodius se congeló. Su mano, que se extendía por el siguiente bloque para el pobre diablo que iba detrás, quedó suspendida en el aire. El veterano giró lentamente la cabeza. Por una fracción de segundo, la máscara de indiferencia pétrea se resquebrajó, exponiendo el abismo de la más profunda desesperación. La mirada del comandante se deslizó sobre el rostro demacrado del estibador. Se detuvo en las heridas supurantes causadas por el cuello rígido de la armadura flak, en el ojo izquierdo lloroso por la escoria. El brazo sano del sargento se movió de repente. La pesada culata de madera de la escopeta de guardia golpeó a Aurelio bajo las costillas con un ruido sordo. El golpe expulsó sin piedad el poco aire viciado que le quedaba en los pulmones. El hombre se dobló por la mitad, casi dejando caer el rifle. «¡Avanza!», ladró el veterano. Su voz se quebró, delatando una histeria reprimida. «¡No detengas la formación, pedazo de carne!». Evodius se inclinó hacia adelante. El rostro del comandante quedó a escasos centímetros de la oreja del trabajador. Un fuerte olor a amasec barato, con el que el sargento intentaba ahogar su conciencia, y a dientes podridos golpeó sus fosas nasales. «Distráelos», susurró el viejo soldado, casi inaudible. En ese susurro no había malicia, ni fanatismo imperial. Solo el cansancio infinito de un hombre destrozado, obligado a enviar a sus semejantes a una muerte segura. «Solo grita más fuerte, muchacho. Deja que los Vindicators apunten guiándose por vuestros gritos. Necesitamos que las bestias gasten su munición en vosotros». Aurelio retrocedió. El torrente humano, impulsado por los gritos de los capataces del Administratum, arrastró al estibador y se lo llevó más adelante, hacia las colosales puertas abiertas de la terminal. Allí, más allá de la relativa seguridad de los muros de concreto, el horizonte ya ardía con llamas verde ácido. La tierra temblaba sin cesar. El zumbido visceral que acompañaba el avance de la horda orca aumentaba, ahogando incluso el pesado rugido de los motores de los tanques astartes detrás de las posiciones de la milicia. El aire en el exterior se había calentado al nivel de una sauna al rojo vivo. El calor del Prometeo ardiendo quemaba las vías respiratorias, obligándole a inhalar el smog venenoso en sorbos pequeños y rápidos. El trabajador, mientras caminaba, insertó el bloque muerto en la ranura del receptor del rifle láser. El mecanismo hizo un clic seco, asegurando el inútil trozo de plástico. Los terminales de contacto no emitieron su zumbido característico. El fuerte olor a ozono que debía acompañar la activación de un arma de energía nunca apareció. El rifle siguió siendo un trozo de hierro muerto.
Más adelante se vislumbraron parapetos irregulares, construidos con sacos de escombros de ferroconcreto y trozos de barras de refuerzo oxidadas. Más allá de ellos comenzaba el territorio de la locura absoluta. Los milicianos se dispersaron a lo largo de la línea de defensa, aplastándose en el barro chapoteante. Muchos temblaban febrilmente. Algunos se orinaban en los pantalones, incapaces de controlar su fisiología ante la pesadilla que se avecinaba. Aurelio cayó pesadamente de rodillas, escondiéndose detrás de una lámina retorcida del revestimiento de un contenedor destrozado por un proyectil. Sus dedos se dirigieron mecánicamente a la caña de su bota, comprobando si su fiel gancho de acero seguía en su sitio. El metal oxidado enfrió de forma tranquilizadora su piel febril. Al frente, a través de la densa cortina de ceniza y humo, comenzaron a perfilarse siluetas masivas y nudosas. El sonido de su grito de guerra golpeó sus oídos como una ola física, haciendo vibrar sus globos oculares. Era el rugido de un elemento primordial, sediento de destrozar la propia realidad en pedazos. El estibador apretó la culata de su rifle láser muerto contra su hombro, apuntando a la cortina verde que se acercaba. Su dedo demacrado se posó en el gatillo. La muerte era gratis, pero hoy, el derecho a morir con un arma en las manos debía pagarse con el silencio de un rifle láser descargado. El rugido de la horda que avanzaba nació mucho antes de que las primeras siluetas voluminosas irrumpieran de la niebla de Prometeo. Al principio, solo era un zumbido palpitante que hacía vibrar los pequeños fragmentos de ferroconcreto en el fondo de la trinchera. Luego, el sonido adquirió una densidad aterradora. El grito de ¡guau! Se abatió sobre las posiciones de la milicia como una ola física devastadora. Fue un impacto sísmico, aplastando el aire candente en un muro invisible. Los tímpanos de Aurelio estallaron simultáneamente con miles de otros a lo largo de la línea de defensa. Una humedad caliente y pegajosa corrió por las mejillas sin afeitar del viejo estibador, mezclándose al instante con la omnipresente ceniza gris. De la asfixiante cortina emergieron ellos, las bestias. Un olor específico golpeó a continuación, provocando un espasmo violento en el estómago vacío. El hedor asfixiante de esporas pudriéndose en la humedad, excrementos rancios y una gruesa capa de hierro oxidado rodó como una nube densa, casi tangible. El enemigo no reconocía formaciones, no conocía la táctica en el sentido humano. Una masa infinita de músculos nudosos simplemente se abalanzaba hacia adelante, escupiendo carcajadas guturales que ahogaban el estruendo de sus propias armas, primitivas pero de un calibre monstruoso. Para los senos, este asedio no era un objetivo estratégico, sino un festival sangriento largamente esperado. Las gigantescas moles, enfundadas en trozos de blindaje toscamente remachados, se impulsaban del suelo con una furia tan primigenia que cada salto dejaba profundos surcos en el barro arado por la artillería. La milicia de la colmena devolvió el fuego. La oscuridad sobre el parapeto erigido apresuradamente fue rasgada por miles de rayos de luz roja. El espacio se impregnó de inmediato con el olor acre del ozono. Pero la descarga de supresión de los rifles láser resultó ser una patética parodia de resistencia. Los haces de energía cegaban, crujían ruidosamente, dejaban marcas negras y humeantes en la gruesa piel verde, pero no detenían en absoluto la avalancha que se precipitaba. Los disparos de pánico parecían un intento de apagar un incendio devastador con pequeñas gotas de agua. El antiguo trabajador apretó con todas sus fuerzas la culata agrietada del cantrael contra su clavícula hundida. Su dedo calloso tiraba compulsivamente del gatillo, una y otra vez. El mecanismo solo emitía clics sordos y vacíos. Dentro del bloque de energía descargado no había ni una sola chispa. El arma en las manos de Perperna seguía siendo un inútil trozo de plástico moldeado y metal. A su alrededor, el aire se evaporaba con un siseo por cientos de disparos de sus camaradas condenados, pero el propio Aurelio solo podía observar impotente la perdición que se avecinaba.
Las primeras filas de los Pieres Verdes se estrellaron contra las barricadas. Las frágiles fortificaciones de sacos de arena estallaron en todas direcciones, como hojas secas bajo una bota. Hachas del tamaño de un motor rotatorio caían en la espesura de personas encogidas por el terror animal. El sonido húmedo de la carne desgarrada y las cajas torácicas rompiéndose se ahogó al instante en el ladrido ensordecedor de los acribilladores orcos. El espacio sobre las trincheras se tiñó con una suspensión húmeda y carmesí. Los dientes metálicos de la rebanadora sierra mordían con un chirrido nauseabundo los chalecos flak imperiales baratos, esparciendo a los lados amplios abanicos de aceite de máquina negro y líquido escarlata. A la derecha de Perperna, un joven alto, que hace un segundo gritaba desesperadamente una oración aprendida de memoria al emperador protector, se cayó de repente. Una ráfaga de un cañón tosco convirtió la caja torácica del miliciano en una pulpa humeante. El joven muerto se atragantó con un grito ahogado y se desplomó directamente sobre Aurelio, aplastando pesadamente al viejo estibador contra el fondo chapoteante de la trinchera. El peso del cadáver ajeno expulsó el oxígeno restante de sus pulmones, pero fue precisamente esta pesadez aterradora la que salvó la vida del trabajador. Una bota con pinchos del seno, del tamaño de un pequeño yunque, aterrizó con un crujido húmedo a una pulgada del rostro del trabajador, hundiendo un casco descartado profundamente en la tierra blanda. Bajo la cobertura de carne que se enfriaba rápidamente, el trabajador se congeló, temiendo siquiera respirar. Su ojo amarillento se abrió de par en par, mirando ciegamente un trozo de barra de refuerzo oxidada. La cacofonía de la matanza total se fundió finalmente en un ruido blanco, constante y opresivo, salvando su cordura de una sobrecarga inminente. La mente simplemente se negaba a procesar las estadísticas de lo que estaba sucediendo. Los defensores morían por decenas cada segundo. Sus patéticas esperanzas, miedos no expresados, migajas de recuerdos de sus familias en la subcolmena. Todo eso estaba siendo molido por las despiadadas piedras de molino de la retorcida diversión ajena. Las sombras mortales saltaban sobre la trinchera destruida, avanzando hacia las líneas internas de la defensa imperial. Las células de energía desechables habían cumplido su función. El escudo de carne había absorbido el golpe más terrible, reduciendo ligeramente la velocidad de la pisonadora y permitiendo a las armas de los astartes fijar sus objetivos. A través de las brechas en la formación destrozada, ya se abrían paso los mecanismos orcos. Las máquinas de guerra, ensambladas con chatarra, escupían llamas incontrolables, convirtiendo pelotones enteros en antorchas andantes. El nauseabundo hedor dulzón de la materia orgánica quemada ahogó incluso el penetrante aroma del combustible químico. El suelo temblaba sin cesar. De esta pulsación implacable, a los supervivientes en el fondo de los cráteres se les desmoronaban los dientes. En esta picadora de carne sin esperanza no había lugar para el heroísmo noble o los hermosos sacrificios de los sermones ilustrados. Solo gobernaba un cálculo helado y pragmático para la aniquilación. La posición de vanguardia dejó de existir. La primera línea de defensa se había convertido en una fosa común larga y sinuosa, arada por pesadas orugas. La tierra exhausta de Hell's Reach se ahogaba en anchos torrentes, incapaz de absorber tanto líquido derramado. Cuando la ola verde barrió el parapeto, el cielo sobre Hell's Reach se ennegreció por completo con el hollín de las esperanzas quemadas. El peso del cadáver resultó ser el único escudo salvador. La masa densa de carne desgarrada y Kevlar barato aplastó al antiguo estibador contra el fondo de la profunda trinchera, ocultándolo de la locura primordial del combate cuerpo a cuerpo que se desarrollaba. Tenía que respirar en sorbos cortos y entrecortados, filtrando el aire abrasador a través del cuello empapado de sangre caliente ajena. La oscuridad bajo el refugio improvisado parecía absoluta, pero en esa penumbra asfixiante,
sus otros sentidos se agudizaron al límite. Arriba, por los bordes de la trinchera, pisoteaban continuamente botas pesadas y tachonadas con pinchos. La infantería enemiga rodaba sobre el parapeto como una avalancha interminable y chillona. Con cada paso de las bestias de piel verde, el barro comprimido caía por su cuello, amenazando con enterrar vivos a los supervivientes bajo una capa de tierra húmeda. De repente, el carácter de la vibración del suelo cambió radicalmente. El ritmo caótico e irregular del avance orco fue ahogado por el zumbido constante e inexorable de motores ciclópeos procedentes de las posiciones imperiales. No era solo un sonido, sino un verdadero desplazamiento sísmico. La línea de defensa de los astartes se había puesto en movimiento. Los ángeles de la muerte estaban sacando a sus posiciones de tiro su mayor orgullo, los tanques de asedio pesados clase Vindicator. La atmósfera sobre las trincheras se comprimió hasta el estado de un muro de concreto monolítico. Luego, el mundo se partió en pedazos. La salva de los gigantescos cañones Demolisher no tenía nada en común con el apoyo de artillería clásico. Los proyectiles reactivos de enorme calibre impactaron directamente en el espesor de las filas mezcladas, justo donde los pieles verdes remataban a los restos de la milicia de la colmena que se ahogaban en sangre. El mando de los templarios negros no tenía la intención de gastar valiosos segundos en clasificar objetivos. Los elementos mortales habían cumplido su principal objetivo táctico, atrayendo sobre sí mismos a una masa crítica del enemigo. Ahora, toda esta biomasa hirviente estaba sujeta a una aniquilación total y sin concesiones. Los destellos de las detonaciones penetraban incluso a través de los párpados fuertemente cerrados. Primero desapareció el sonido, cediendo su lugar a una presión absoluta de vacío, que hizo que un líquido espeso brotara de las cavidades nasales. Las ondas de choque molían los escombros de ferroconcreto, la carne humana, las placas de cerámica y la armadura orca en una única niebla carmesí que se asentaba lentamente. La tierra bajo el trabajador literalmente hirvió. La trinchera comenzó a colapsar rápidamente sobre sí misma, convirtiéndose en una gigantesca fosa común. El calor de las explosiones cercanas evaporó al instante la humedad de los charcos, llenando los pulmones con un vapor tóxico y abrasador. Permanecer en su sitio significaba hervir vivo o ser aplastado por toneladas de tierra desplazada. El instinto de conservación, espoleado por los restos de los estimulantes químicos baratos en sus venas, hizo que sus músculos desgastados se contrajeran. Aferrándose con dedos entumecidos a las raíces sobresalientes y a los trozos derretidos de barras de refuerzo, Perperna comenzó a arrastrarse para salir de debajo del sudario protector del joven muerto. Cada pulgada se ganaba al precio de un dolor insoportable en los tendones desgarrados. Al emerger a la superficie, el hombre quedó cegado por la ceniza. El paisaje a su alrededor había dejado de existir. El territorio de la enorme Terminal 4 se había convertido en un paisaje lunar, arado por cráteres inmensos del tamaño de una lanzadera de transporte. El humo espeso y amarillento de los químicos quemados se arrastraba bajo sobre el suelo, ocultando el relieve destrozado. Otra salva sincrónica de cañones pesados hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Su cuerpo, desprovisto de equilibrio, rodó cuesta abajo por la empinada ladera de un gigantesco cráter recién excavado. Los agudos terrones de tierra horneada y los fragmentos dentados de metralla desgarraron su uniforme, dejando largos y dolorosos surcos en su piel. La caída incontrolada terminó con un duro impacto de su columna vertebral contra un objeto metálico masivo. En el fondo del cráter se acumulaba un lodo maloliente de las tuberías rotas de la subcolmena y las turbias aguas subterráneas. Frotándose su ojo izquierdo lloroso con una mano temblorosa y manchada de hollín, el estibador intentó enfocar la vista. El objeto metálico que había detenido su deslizamiento resultó ser un pesado Boxcaster del ejército.
El transmisor Vox de mochila estaba irremediablemente destrozado. La gruesa antena partida por la mitad, y del destrozado chasis de plastiacero sobresalían cables chispeantes, exudando un fuerte olor químico a aislamiento quemado. Junto al aparato, apoyada de espaldas contra la pared desmoronada del agujero de tierra, estaba sentada una mujer. Su uniforme, sucio y abundantemente manchado de hollín, colgaba como un saco de sus delgados hombros. Su cabello oscuro, áspero y cortado a ras, estaba pegado por el sudor y el polvo. A diferencia de Perperna, paralizado por un terror helado, la extraña mostraba una calma aterradora y antinatural. Arriba, a solo unos metros del borde del cráter, los proyectiles pesados de los astartes continuaban explotando, convirtiendo los restos de los milicianos y los orcos chillones en una ceniza humeante y homogénea. Y aquí, en el fondo del pozo de barro, la operadora de Vox, sin prestar la más mínima atención a la tierra temblorosa, ataba metódicamente los cordones de sus altas botas militares. Los movimientos de sus ásperas manos eran precisos y medidos. «Si tropiezas, mueres», lanzó roncamente la extraña, notando la mirada febril dirigida a ella. Su voz sonó seca, como el crujido de un viejo pergamino rasgándose. En esas palabras no había ni un gramo de pánico, ninguna súplica fanática al trono dorado. Solo el pragmatismo bestial y cínico de un habitante de los niveles industriales inferiores. El estibador intentó pronunciar al menos una palabra, pero de su garganta reseca solo escapó una tos ronca, expulsando un coágulo de polvo gris y espeso. «Lena Santoro», se presentó la mujer, terminando de trastear con su gota izquierda y pasando tranquilamente la derecha. «Cuarta Brigada de Operadores de Grúa, segundo sector de carga». O eso era. Ahora, operadora de Vox sordomuda del 13º pelotón de condenados a muerte. La pesada mochila destrozada a su espalda servía como lúgubre confirmación de su nuevo título. El dispositivo se había convertido en un peso inútil que la arrastraba hacia el suelo, y que Santoro seguía arrastrando únicamente por la arraigada costumbre de un trabajador portuario. Nunca abandonar el equipo del gobierno por el cual los capataces le pedirán cuentas. La mirada de Lena se deslizó sobre el rifle vacío en las temblorosas manos del hombre. Luego descendió al oxidado gancho de estibador, cuya empuñadura apenas era visible sobresaliendo de la caña de la bota. Sus labios finos y agrietados se torcieron en una especie de sonrisa torcida, carente de alegría. «Veo que tú también te has dado cuenta de con qué nos armaron, operador de grúa», dijo la operadora de Vox, apoyando pesadamente la nuca contra la pared de tierra. «¿Sabes cuál es la mayor ironía? Los Vindicators no están disparando a las bestias ahora. Están disparando metódicamente a los cuadrantes. Fuimos el cebo. Migas de carne esparcidas por la plaza para reunir a los bastardos en un solo montón denso». Arriba, unas anchas orugas blindadas retumbaron con estruendo. Otra máquina de guerra de los marines espaciales pasó tan cerca del borde del cráter que grumos de barro abrasador e impregnado de productos químicos cayeron directamente por sus cuellos. La sombra del mecanismo gigantesco bloqueó durante un largo segundo la pálida luz del cielo que ardía con llamas venenosas. La verdad resultó ser peor que las más oscuras conjeturas y temores. Sus propios comandantes habían apretado el gatillo sin dudarlo, borrando para siempre la frontera entre aliados y enemigos. La supervivencia en esta sucursal del infierno no dependía de la puntería del soldado o la valentía predicada, sino de la capacidad de volverse invisible, disolverse, convertirse en basura entre miles de millones de toneladas de otra basura. El antiguo trabajador apretó aún más fuerte la empuñadura de su gancho de acero hasta que le dolieron los nudillos, apretándose más profundamente en el fondo chapoteante del cráter junto a la operadora de Vox. El estruendo de los huesos triturados y el metal desgarrado en el exterior alcanzaba su apogeo inconcebible. Él yacía bajo el peso del cadáver,
y solo rezaba para que los ángeles de acero no notaran que todavía respiraba. Tuvieron que tardar mucho tiempo en salir del cráter, aferrándose con dedos entumecidos a los bordes vitrificados por el calor. Las laderas del gigantesco cráter se enfriaban lentamente, liberando al aire viciado el calor de la roca fundida y la materia orgánica quemada. Cada metro de ascenso consumía las últimas migajas de fuerza, secando los músculos hasta el estado de cuerdas tensas, listas para romperse ante el menor esfuerzo. El estibador y la operadora de box reptaban en silencio. Hablar significaba desperdiciar el precioso oxígeno, del cual casi no quedaba nada en la atmósfera de Hell's Reach. Dejando atrás la zona arada por la artillería, los dos supervivientes se desplomaron en la relativa seguridad de las sombras entrelazadas. El armazón de una macrogrúa de carga derrumbada les servía de refugio. La gigantesca estructura, antaño orgullo del pensamiento de ingeniería del Adeptus Mechanicus, ahora parecía el esqueleto roído de un leviatán prehistórico. Las gruesas vigas de carga habían estallado bajo la monstruosa presión de las ondas expansivas, retorciéndose en ángulos inconcebibles. De las líneas hidráulicas rotas rezumaba lentamente, gota a gota, un espeso líquido técnico, dejando charcos negros y aceitosos sobre el pavimento de concreto. Aquí, bajo el caparazón roto de la máquina muerta, reinaba una ilusión de paz. El estruendo de la línea del frente se había desplazado hacia algún lugar al este, dejando paso a un zumbido pesado y monótono. El suelo continuaba temblando levemente. Las pisadas lejanas de los gargantes orcos resonaban en los cimientos de la colmena, haciendo vibrar los huesos. Aurelio apoyó la espalda contra un pilar retorcido. El metal rígido enfriaba su espalda empapada de sudor y sangre sucia. La respiración escapaba de sus pulmones con un silbido. Su pecho subía y bajaba agitado. Su ojo izquierdo palpitaba con un dolor sordo. El fragmento de escoria seguía arañando sin piedad la córnea, pero ahora ese dolor pareció una pequeñez insignificante. Santoro se sentó enfrente, acomodando con cuidado el inútil y destrozado Boxcaster a su lado. La mujer palmeó metódicamente los bolsillos de su guerrera informe, sacando a la luz una pequeña briqueta herméticamente sellada. El envoltorio gris sucio carecía de cualquier marca, excepto por el sello del Departamento Monitorum. «Toma, gruista». La operadora de Vox partió la briqueta por la mitad y le lanzó un trozo a Perperna. «Hay que echar combustible al horno. De lo contrario, los motores se calarán definitivamente». El trabajador atrapó el rectángulo gris, almidón cadáver, la ración básica de los niveles inferiores y las legiones penales. La masa consistía en algas hidropónicas procesadas, vitaminas sintéticas y proteínas extraídas de aquellos que ya habían cumplido su tiempo de servicio al emperador. En tiempos de paz, el mero olor de este sucedáneo daba náuseas, pero ahora el instinto de supervivencia ahogaba cualquier asco. Aurelio le dio un mordisco. La textura recordaba al cartón húmedo y prensado, mezclado con tiza. Casi no tenía sabor, solo un regusto ligero y metálico, y la amargura de los conservantes baratos. La masa se pegaba a los dientes, pegando el paladar reseco. Tragarlo sin agua requería un gran esfuerzo, pero su estómago, contraído por los espasmos de hambre, aceptó con gratitud el bulto frío. «Yo trabajaba en una igual». La voz de Lena rompió el silencio viscoso. La operadora miraba hacia arriba, a donde el brazo retorcido de la grúa se perdía en las nubes de smog de Prometio. La cabina de control estaba a 200 metros. Desde allí, toda la Terminal 4 se veía a simple vista. Era hermoso. Antes de que los cielos se partieran. Perperna masticaba en silencio, tratando de empujar el almidón seco por su garganta irritada. Las confesiones no requerían respuesta. Aquí, a la sombra del óxido y la muerte, las palabras solo servían como una forma de asegurarse de la propia realidad. «Mi marido era operador de un montacargas en el muelle de al lado», continuó Santoro con un tono uniforme, absolutamente incoloro, en el que no quedaba ni una gota de pena, solo la constatación de los hechos.
Mis 2 hijos trabajaban en el equipo de mantenimiento. Cuando los Pieles Verdes rompieron las defensas orbitales, el primer ataque cayó sobre los bloques de viviendas del sector sur. Fueron vaporizados en una fracción de segundo. Probablemente sea la mejor muerte posible. No tuvieron que tragar esta basura gris. La mujer asintió hacia los restos de la ración en su mano. Y no tuvieron que ver el verdadero rostro de nuestros salvadores. Las palabras de la operadora de Vox caían pesadamente, como lingotes de plomo. Ocultaban una verdad terrible y descarnada. La tragedia de perder a su familia se había convertido para esa mujer no en una herida abierta, sino en una coraza impenetrable. Las emociones se habían consumido hasta las cenizas, dejando solo un cinismo frío y calculador. Ese cinismo protegía la mente de la locura de la esperanza. El antiguo estibador bajó la mirada a sus manos. Los dedos, acostumbrados a apretar las palancas de los cabrestantes y las asas de los pesados contenedores, ahora apretaban convulsivamente el plástico inútil del rifle. Las ilusiones con las que la eclesiarquía los había alimentado durante muchos años, finalmente se desmoronaron, como el yeso viejo bajo el fuego de la artillería. La fe en la justicia de la guerra, en la protección de los débiles, en el deber sagrado hacia el trono dorado, todo resultó ser solo una hermosa fachada. Detrás de ella se escondía una máquina despiadada que trituraba vidas humanas, con la misma indiferencia con la que una prensa hidráulica aplasta una pieza defectuosa. «Ya estamos muertos, Santoro», dijo roncamente el trabajador, tragando a duras penas el último bulto viscoso de la ración. El sabor a tiza permaneció en su lengua. «La única diferencia es que nuestros cuerpos todavía se mueven por inercia. Somos decorado en su escenario». La mujer no discutió. En la penumbra de la grúa derrumbada, su rostro demacrado y manchado de hollín parecía una antigua máscara de tragedia tallada en piedra oscura. Nada de consuelos. Nada de falsos juramentos de sobrevivir a pesar de todo. Aquí regían otras leyes. Lena escupió una saliva gris y viscosa y lo miró con unos ojos en los que Hell's Reach hacía tiempo que se había consumido hasta los cimientos. El camino a través de las ruinas de los muelles del sur parecía un descenso interminable por el tracto digestivo de un monstruo mecánico colosal. El antiguo estibador y la operadora de Vox, sordomuda, se abrían paso a través de los escombros de ferroconcreto retorcido, intentando mantenerse en las sombras profundas. El cielo sobre Hellsfridge continuaba escupiendo sin cesar una ceniza venenosa, cubriendo el paisaje industrial destrozado con un sudario espeso y asfixiante. Cada paso requería un esfuerzo increíble. Las plantas de los pies, desgastadas hasta sangrar, respondían con un dolor sordo y palpitante con cada contacto con ladrillos rotos, plástico fundido y fragmentos de cristal blindado. El aire, sobresaturado de vapores de prometio, quemaba la garganta, obligándolos a respirar con sorbos pequeños y entrecortados. Después de horas de marcha agotadora, cuando los restos de los estimulantes químicos abandonaron finalmente su torrente sanguíneo, a través del denso smog se perfilaron unos contornos colosales. El templo del emperador ascendente se alzaba en medio del puerto devastado como un acantilado negro y dentado. Las enormes agujas góticas, cuyas cimas antaño perforaban con orgullo las nubes ácidas de la colmena, ahora bostezaban con bordes astillados, recordando los dientes podridos en las fauces abiertas de una deidad muerta hace mucho. Las majestuosas estatuas de santos imperiales anónimos, talladas en pálida dolomita, estaban cubiertas por una gruesa y pegajosa capa de hollín. Las esculturas miraban la matanza planetaria que se desarrollaba abajo con cuencas vacías y absolutamente indiferentes. El espacio interior del santuario aplastaba la voluntad no menos que la fachada exterior. La antigua arquitectura fue creada con un único y despiadado objetivo: obligar a quien entrara a darse cuenta al instante de su propia insignificancia molecular ante el rostro del divino Señor de la humanidad. Las bóvedas se perdían en una altura inalcanzable, oculta por unas densas tinieblas,
y las macizas columnas de carga parecían los troncos de árboles petrificados de épocas mitológicas olvidadas. La gravedad se sentía diferente en este lugar. Presionaba sobre los hombros encorvados con el peso invisible, pero físicamente tangible, de su grandeza monumental y dogma milenario. Sin embargo, ahora esa obra maestra del orgullo humano se había convertido en un absceso rebosante que palpitaba de dolor. La inmensa nave central, capaz de albergar a cientos de miles de fieles en días de fiesta, estaba abarrotada hasta el límite con carne desgarrada. Los restos de las unidades destrozadas de la milicia, refugiados civiles que habían perdido a sus familias, guardias regulares mutilados, todos se agolpaban en una masa densa y temblorosa sobre el frío suelo, antaño perfectamente pulido. El impacto sensorial resultó ser mucho más aterrador que el visual. El aire bajo las colosales bóvedas estaba estancado, impregnado de un cóctel espeso y nauseabundo de olores. El aroma del incienso sagrado milenario, profundamente incrustado en cada grieta de la mampostería, se mezclaba con el agudo hedor cobrizo de la sangre derramada, la peste dulzona de la gangrena floreciente, cuerpos sin lavar y excrementos incontrolados. La cacofonía de sonidos volvía loca a la mente inflamada. Los estertores húmedos de los moribundos, los susurros delirantes e inconexos de los soldados febriles, el llanto agudo de los niños y las letanías interminables y monótonas de los sacerdotes se fusionaban en un único zumbido vibrante que resonaba múltiples veces en las altas paredes de piedra. Aurelio y Lena lograron a duras penas conquistar un pequeño trozo de espacio libre al pie de una columna de basalto partida en dos. El trabajador se dejó caer pesadamente sobre la piedra cubierta de suciedad pegajosa, atrayendo mecánicamente sus temblorosas rodillas hacia el pecho. A medio metro de ellos yacía un guardia de asalto sin ambas piernas. Los muñones del soldado estaban toscamente atados con jirones sucios de su capote militar, empapados de un líquido marrón oscuro. El hombre lisiado golpeaba suave y metódicamente su nuca contra la losa de mármol, mirando al vacío con una mirada vidriosa y sin pestañear. La operadora de Vox se instaló a su lado, apoyando el inútil y destrozado Voxcaster en su regazo con un movimiento familiar, y simplemente cerró los ojos, abstrayéndose por completo del infierno húmedo que los rodeaba. El contraste entre la belleza divina de los frescos, que sobrevivían en parte en los niveles superiores de las galerías, y la biomasa que se retorcía en la suciedad abajo, provocaba un ataque físico de náuseas. Los rostros de los ángeles de alas doradas, pintados con pigmentos preciosos, miraban con indiferencia cómo las criaturas de carne y hueso se ahogaban en su propia bilis. Aquí ya no había lugar para la santidad, solo agonía, encerrada en una jaula de piedra increíblemente hermosa e indestructible. De repente, el ruido viscoso y monótono del sufrimiento humano cambió abruptamente de tono. Los gemidos comenzaron a apagarse, cediendo paso, ola tras ola, a una tensión creciente, casi eléctrica, en el aire. Un susurro convulso recorrió las filas de los defensores mutilados, convirtiéndose en cuestión de segundos en un temor reverencial. Las gruesas losas de piedra del suelo vibraron levemente, rítmicamente. Ese sonido pesado y sísmico no podía confundirse con nada. El paso medido de botas blindadas, amplificado múltiples veces por la excelente acústica de la antigua catedral. El polvo de los siglos cayó de las cornisas. «Los ángeles», exhaló alguien con reverencia en la espesa penumbra. «El emperador no nos ha abandonado», gritó histéricamente y con voz desgarrada una mujer en algún lugar del centro de la nave. Las personas que, hacía un minuto, se preparaban para exhalar su último y agónico suspiro, comenzaron a levantarse convulsivamente sobre sus codos. Los fanáticos lisiados extendían sus manos temblorosas y manchadas de hollín hacia la entrada principal del santuario. La ilusión de la esperanza, cruel, irracional y absolutamente ciega, estalló bajo las bóvedas con renovada fuerza,
iluminando los rostros agotados con una luz febril y antinatural. Aurelio Perperna no compartió el júbilo general. Su estómago, contraído por el hambre, se retorció en un nudo helado y apretado. El fragmento en su ojo cortó la córnea con el doble de furia. Su mano callosa se deslizó por reflejo hacia la caña de su bota derecha, aferrándose mortalmente a la empuñadura áspera del gancho de estibador. El trabajador recordaba demasiado bien la plataforma de carga. Recordaba el crujido seco de la columna vertebral rota del joven escribiente. Recordaba la batería de plástico vacía del rifle láser, depositada en su palma. De la penumbra condensada en las gigantescas puertas surgieron siluetas masivas y anchas. Los marines espaciales no traían consigo una luz suave ni una salvación milagrosa. Su presencia se abatió sobre la congregación con la pesadez ineludible de una lápida de plomo. El olor acre al hollín fresco, al aceite de armas y al ozono de los campos de energía ahogó de inmediato incluso el penetrante hedor de las heridas putrefactas. Los astartes se movían con la gracia aterradora y mecánica de superdepredadores, entrando con confianza en el corral de un rebaño dócil y condenado. Los gigantes con servoarmadura negra entraron en la nave del templo, y las sombras que proyectaban le parecieron a Aurelio sogas de verdugo. El paso pesado de los templarios negros resonaba como una campana de alarma en las altas bóvedas. La multitud, que se ahogaba en su propia sangre, se apartó hacia los lados, formando un pasillo vivo. Las personas lisiadas extendían sus manos temblorosas, susurraban palabras roncas de agradecimiento, pero los gigantes de armadura esmaltada ni siquiera disminuían la velocidad. Los gigantes atravesaron el mar de sufrimiento sin pronunciar una sola palabra, sin ofrecer una sola gota de suministros médicos. Su camino se dirigía a las anchas escaleras de caracol que llevaban a los niveles superiores del coro y a los amplios balcones del perímetro interior. La esperanza que había estallado en la nave central un minuto antes comenzó a enfriarse rápidamente, siendo reemplazada por una incomprensión pegajosa y asfixiante. ¿Por qué los salvadores subían a lo alto? La respuesta llegó desde el exterior, en forma de un impacto sísmico que sacudió las monumentales puertas principales del santuario. Las colosales hojas de las puertas, forjadas con adamantium consagrado y adornadas con bajorrelieves de mártires, gimieron lastimeramente. Las bisagras, del grosor del torso de un hombre, emitieron un chirrido agudo. Desde afuera, algo colosal golpeaba rítmicamente, con una aterradora y mecánica metodicidad. ¡Bum! Del techo se desprendieron capas centenarias de yeso y polvo, lloviendo como nieve gris sobre la masa que se retorcía abajo. ¡Bum! Una grieta partió el rostro de un serafín de alas doradas en la vidriera central, y los fragmentos de colores salpicaron hacia el interior, como una lluvia de dagas de cristal. Aurelio apretó la espalda contra la base de la columna de basalto. Lena Santoro estaba sentada a su lado, abrazando sus rodillas, mirando fijamente las puertas que se doblaban bajo aquella presión monstruosa. La operadora de Vox no rezaba. Su rostro manchado de hollín se había convertido en una máscara congelada de aceptación absoluta y fría. El tercer golpe arrancó las puertas de cuajo. Las losas de metal de múltiples toneladas se derrumbaron hacia el interior de la nave, aplastando al instante a decenas de refugiados lisiados que no habían logrado alejarse arrastrándose de la entrada. Por la brecha formada irrumpió un río verde. El rugido de ¡guau! Barrió el aire viciado que quedaba en el templo, golpeando los tímpanos con la fuerza de un martillo de herrero. El espacio se inundó al instante con el hedor asfixiante de hongos y esporas podridas, hierro oxidado y una furia primigenia, incontenible. Los orcos no atacaron en formación. Se vertieron en la catedral como una masa hirviente y caótica de músculos abultados y metal tosco. Comenzó la cosecha. Los milicianos desarmados, los guardias imperiales amputados y los trabajadores del Manufactorum, enloquecidos por el terror,
se convirtieron simplemente en la primera barrera en el camino del tsunami. Los monstruos de piel verde se abalanzaron sobre la multitud. Sus pesadas rebanadoras caían con chirridos, borrando filas de defensores de la realidad bajo golpes despiadados. Los alaridos desesperados se fusionaron en una sola nota alta, que taponaba los oídos, siendo superada únicamente por las carcajadas guturales de los senos y el estruendo ladrador de sus primitivas armas. El antiguo estibador apretó el gancho, sintiendo cómo un sudor frío le inundaba los ojos. Luchar no tenía sentido. No había a dónde huir. En ese momento, los niveles superiores cobraron vida. Los astartes, habiendo ocupado posiciones de fuego ideales en los balcones, abrieron un fuego arrasador. La salva de docenas de vólteres desgarró la acústica de la catedral en pequeños jirones. El sonido de los disparos de los marines espaciales no tenía nada que ver con el crujido seco de los rifles láser. No era un estallido, sino un rugido húmedo de microdetonaciones que rompía los tímpanos, fusionándose en un estruendo continuo. Proyectiles del tamaño de un puño pequeño pasaban zumbando por encima de las cabezas de las personas que se agitaban abajo, estrellándose contra las densas filas de los pieles verdes. Cada proyectil reactivo de masa, al impactar en su objetivo, explotaba dentro de la carne orca, esparciendo a su alrededor abanicos de sangre oscura y fragmentos de hueso. La potencia de fuego de los templarios negros era verdaderamente aterradora, pero no era suficiente para detener instantáneamente a una masa tan densa de enemigos. Los orcos seguían avanzando, directamente a través del epicentro de la masacre en la nave. Y entonces, Aurelio comprendió todo el monstruoso pragmatismo de lo que estaba sucediendo. Los ángeles no tenían la intención de proteger a su rebaño. El mando de los astartes estaba utilizando a la multitud de refugiados como una barricada viva, un escudo de carne. Una masa viscosa y gritona en la que los pieles verdes se empantanarían. Perderían velocidad y se convertirían en blancos perfectos para los vólteres. Mientras las hachas de los senos se atascaban en cuerpos humanos, los templarios abatían metódica y fríamente a los especímenes más grandes. Las vidas humanas simplemente se convertían en los segundos necesarios para que las armas de los gigantes recargaran. La muerte no llegaba solo a manos del enemigo. Enormes casquillos de latón, abrasadoramente calientes, caían de los niveles superiores en una cascada continua. Los cilindros macizos caían sobre las cabezas de quienes intentaban encontrar cobertura junto a las paredes, rompiendo clavículas y perforando cráneos con un sonido repugnante y húmedo. Uno de esos lingotes de metal golpeó la losa con un sonido metálico a 1 pulgada de la bota de Lena Santoro. La mujer ni siquiera se inmutó. Solo levantó lentamente la mirada hacia el balcón. Allí, en la penumbra de la galería, envuelta por el humo de los disparos, se alzaba la silueta de un templario negro. El marine espacial apretaba continuamente el gatillo, enviando la muerte a través de la multitud viva. En sus movimientos no se leía ni duda ni piedad, solo el algoritmo perfecto y matemáticamente calibrado de la aniquilación. El trabajador también levantó la cabeza. Una ráfaga de calor por la explosión cercana de una granada orca le dio en su rostro demacrado, pero el estibador no apartó su mirada amarillenta de las antiguas esculturas de piedra justo debajo del techo. La matanza abajo había alcanzado su apogeo. El aire se había convertido en una suspensión roja. Inhalarla era físicamente insoportable. Las personas se atragantaban con gritos, intentando arrastrarse sobre los cuerpos de sus propios hijos, mientras desde arriba llovía una lluvia dorada de casquillos gastados. Los santos desde los muros del templo observaban la masacre con la misma indiferencia de piedra que los ángeles en los balcones. El escudo de carne se adelgazaba rápidamente. La ola verde devoraba los restos de la milicia, moliendo los huesos y aplastando la armadura barata con la aterradora metodicidad de una cinta transportadora de fábrica. En la gigantesca nave central
ya no quedaba resistencia organizada, solo islas dispersas de una desesperada agonía previa a la muerte. Las personas lisiadas se aferraban a los restos de los bancos de roble, intentando defenderse con las culatas astilladas de los rifles láser, pero las pesadas rebanadoras orcas terminaban el trabajo sangriento sin piedad. Cada movimiento de los gigantes pieles verdes dejaba a su paso anchas franjas de carne desgarrada. Los astartes en los niveles superiores continuaban disparando fuego de supresión sin cesar. Sin embargo, incluso los proyectiles reactivos de los vólteres, que destrozaban a los xenos desde dentro, no podían detener al instante a esa biomasa tan densa e hirviente. La catedral se había convertido en un recipiente rebosante, donde la sangre literalmente no tenía tiempo de fluir hacia las canaletas de drenaje. La operadora de Vox se estremeció de repente, saliendo de su estupor. El destrozado Voxcaster militar en el regazo de Santoro, que parecía un inútil trozo de hierro roto, de repente cobró vida. Del altavoz destrozado, que escupía ráfagas de chispas, se abrió paso a través de la densa estática un crujido seco. No era una petición de ayuda ni una orden de retirada táctica. Por un canal local encriptado, captado por accidente gracias a la antena dañada, sonó solo una breve frase, desprovista de la más mínima emoción humana. Una voz metálica, distorsionada hasta el punto de ser irreconocible por el vocalizador del casco, dijo: «Iniciando protocolo. Purga por colapso». Lena giró bruscamente la cabeza. Su rostro manchado de hollín se contorsionó en una mueca de comprensión absoluta y helada. La mujer interceptó la mirada de Perperna y agarró al antiguo estibador por el hombro con una fuerza tan feroz que sus uñas rotas se clavaron en sus músculos a través de la dura tela del chaleco flak. «¡Abajo!», graznó la operadora de Vox, superando apenas el rugido ensordecedor de la batalla que se desarrollaba. Su mano libre señaló desesperadamente a una rejilla masiva de hierro fundido a pocos pasos de su cobertura, un ancho desagüe para el agua técnica y la sangre sacrificial lavada de los altares, que conducía profundamente a las alcantarillas subterráneas de la colmena. «Nos van a enterrar, a todos». El estibador siguió la dirección de su dedo tembloroso y luego miró instintivamente hacia arriba. En los balcones decorados con frescos estaba ocurriendo algo extraño, que rompía la lógica habitual del combate. Los gigantes con armadura negra habían cesado de disparar por completo. Los marines espaciales ya no cambiaban los cargadores al rojo vivo, ni apuntaban a los líderes orcos. En cambio, los colosos, sincronizados como un solo mecanismo, retrocedieron de las barandillas de mármol. En la penumbra de las galerías, las toberas de sus retroreactores destellaron con una aguda llama azul. Los potentes servomotores zumbaron, disparando con un chasquido ganchos magnéticos hacia las bóvedas más altas e inalcanzables del santuario. Los ángeles de la muerte abandonaban rápidamente la zona de contacto de fuego, ascendiendo bajo la cúpula y dejando a la exhausta congregación a solas con sus verdugos implacables. La comprensión de esa monstruosa verdad le golpeó más fuerte que un martillo orco. El mando de los astartes nunca planeó sostener la antigua catedral desde el principio. El templo del emperador ascendente, el mayor monumento a la fe en Hellsreach, había sido concebido exclusivamente como una gigantesca trampa para ratones. Una trampa grandiosa, donde era necesario atraer al mayor número posible de senos, usando la carne humana que gritaba y convulsionaba como el cebo ideal y atractivo. Era necesario actuar de inmediato. El trabajador se lanzó hacia la rejilla de hierro fundido, cayendo pesadamente sobre las losas del suelo cubiertas de una mucosidad pegajosa y sangrienta. Sus dedos se aferraron convulsivamente a las gruesas barras de metal. La pesada cubierta no cedía. Siglos de óxido acumulado y suciedad incrustada habían soldado firmemente el metal con la piedra circundante. Los músculos de su espalda aullaron por la tensión extrema.
Densos círculos oscuros flotaron ante su ojo amarillento y lloroso. «Vamos, pedazo de mierda», gruñó Aurelio, sacando de la caña de la bota su único talismán. La gruesa púa de acero del gancho de estibador se deslizó con un chirrido bajo el borde de la rejilla rebelde, funcionando como una palanca primitiva pero confiable. El trabajador se apoyó con todo su peso, invirtiendo en ese movimiento toda su experiencia de muchos años como presidiario del puerto, acostumbrado a mover cargas de múltiples toneladas. Lena se lanzó inmediatamente a ayudar, aferrándose con sus palmas cortadas y sangrantes al hierro oxidado. Fue en ese preciso segundo cuando, en algún lugar de la base misma de las colosales columnas de basalto que sostenían la cúpula principal, florecieron deslumbrantes capullos blancos de explosiones térmicas dirigidas. La detonación de las cargas de fusión plantadas de antemano no estuvo acompañada por el habitual estruendo retumbante. El sonido fue completamente absorbido por la propia arquitectura monumental. Fue un gemido de muerte estructural, profundo, y que revolvía las entrañas del enorme edificio. Los soportes monolíticos, que habían resistido el peso de los milenios y los huracanes de Hell's Reach, se convirtieron instantáneamente en una suspensión de polvo incandescente. La gigantesca cúpula, de repente privada de sus cimientos, quedó suspendida en el aire durante un segundo infinitamente largo, como desafiando las leyes de la física, y luego, de forma ineludible y pesada, comenzó a descender. El óxido finalmente se rindió bajo la presión de la desesperación. La rejilla se apartó hacia un lado con un repugnante chirrido metálico, abriendo las fauces de un pozo estrecho y apestoso a inmundicias. Santoro se zambulló primera, sumergiéndose de cabeza en la oscuridad impenetrable del colector. Perperna se deslizó detrás de ella, apenas logrando encoger sus rodillas desgastadas cuando el mundo de arriba dejó de existir. La caída por el tubo vertical estuvo acompañada de un deslizamiento nauseabundo por paredes resbaladizas, cubiertas por capas de lodo de siglos de antigüedad. El hedor concentrado a desechos químicos y agua estancada y podrida golpeó de inmediato su nariz, pero ahora ese olor repugnante parecía más dulce que cualquier incienso del templo, porque era el olor de que la vida continuaba. En el exterior, justo sobre sus cabezas, se desató un fin del mundo localizado. Millones de toneladas de piedra tallada, entramados de plomo, vidrieras, estatuas y ferroconcreto armado colapsaron sobre el suelo de mármol de la nave central. La obra maestra de la arquitectura se plegó sobre sí misma con una velocidad aterradora, aplastando al instante a la hirviente masa de invasores pieles verdes y a los restos de los defensores imperiales que gritaban. La losa de piedra gigante cubrió a todos indiscriminadamente, igualando para siempre a senos y creyentes en una única y delgada capa de materia orgánica comprimida. La onda de choque de la bóveda derrumbada rodó por las alcantarillas subterráneas, expulsando el oxígeno restante de los pulmones de los fugitivos y arrojándolos más profundamente en la fétida lechada del túnel técnico. La oscuridad se volvió absolutamente impenetrable, densa, presionando físicamente sobre los globos oculares. La vibración de la roca se apagó lentamente, cediendo su lugar a un silencio sordo y opresivo de una cripta subterránea. El grito de 300 almas enterradas vivas fue ahogado por el solemne estruendo del santuario al desplomarse. La oscuridad de las mazmorras poseía su propia densidad, tangible. Se metía en las fosas nasales con un hedor espeso y aceitoso, depositándose en los labios resecos con un regusto a amoníaco y podredumbre estancada. Tras el apocalipsis ensordecedor de la catedral derrumbada, el silencio del colector de alcantarillado no parecía una salvación, sino la tapa pesada y de plomo de un sarcófago que se ha cerrado de golpe. El antiguo estibador yacía boca abajo en el fango maloriente, sin sentir la diferencia entre el agua helada y su propio cuerpo entumecido. Sus músculos se negaban a obedecer. El bajón químico de los estimulantes baratos, mezclados por los intendentes en las escasas raciones,
se abatió sobre su organismo desgastado sin previo aviso. Su hígado, envenenado por las toxinas de la colmena y el smog de Prometio, no podía con ello. Un ataque brutal de vómito retorció al hombre, pero su estómago exhausto solo arrojó una bilis amarga y ardiente. Los espasmos destrozaban su diafragma, hasta que de su garganta solo escapó un jadeo seco y lastimero. Por delante, rompiendo el silencio viscoso, resonó un chapoteo monótono. La operadora de Vox se movía. Lena Santoro gateaba a 4 patas a través del limo negro, arrastrando tras ella el peso muerto del destrozado Boxcaster. En sus movimientos ya no se adivinaba nada humano, solo la mecánica ciega de un insecto, arrastrándose tenazmente por las entrañas de un animal muerto. Tenía que levantarse. Quedarse allí significaba convertirse para siempre en parte de la biomasa que alimentaba a los gusanos ciegos de la subcolmena. Sus dedos rasparon la piedra viscosa, palpando el fiel gancho de acero. La empuñadura oxidada le dio fuerzas, permitiéndole arrancar su cuerpo pesado del fondo del tubo. El trabajador avanzó tambaleándose, apoyándose con su mano libre en el ladrillo resbaladizo, cubierto de hongos de la bóveda. Cada paso resonaba con un dolor palpitante en sus rodillas desgastadas. Su cerebro inflamado comenzó a ceder terreno. Privado de puntos de referencia visuales, su mente se puso a construir su propia realidad retorcida a partir de fragmentos del terror que había experimentado. El golpeteo rítmico de las gotas cayendo del techo se transformó. Gota. El golpe de un guantelete blindado. Gota. El crujido seco de la columna vertebral rompiéndose del joven escribiente. Gota. El tintineo de los casquillos dorados lloviendo sobre las cabezas de los refugiados en agonía. Perperna cerró los ojos con fuerza, pero bajo sus párpados no había oscuridad. Allí ardía la luz blanca y cegadora de las cargas térmicas destrozando las columnas de soporte del templo. En las sombras que bailaban en los bordes de su estrechado campo de visión comenzaron a emerger siluetas. El guardia lisiado le extendía los muñones de sus piernas, abriendo la boca en silencio. Los niños de ojos vidriosos tendían sus brazos a través del agua turbia del colector, intentando arrastrar al estibador al fondo. Expiación mediante el servicio, susurró el agua que lavaba sus botas. La cobardía es herejía, rechinó una vieja válvula de ventilación, recordando a la rejilla de Vox del casco de Grimaldus. El hombre sacudió la cabeza, salpicando sudor sucio. Su respiración se rompió en un susurro silbante y presa del pánico. Su mano palpó convulsivamente su rostro, intentando asegurarse de que aún era humano, y no un servidor, desprovisto de voluntad y razón, deambulando hacia unas coordenadas preestablecidas en dirección a la incineración. El cuello rígido de la armadura ajena le había rozado la piel del cuello hasta dejarle llagas abiertas, y este dolor físico palpitante se convirtió en la única ancla que impedía que su cordura se desintegrara por completo. De repente, el aire viciado del conducto se comprimió. La presión atmosférica saltó de forma tan brusca que los tímpanos reventados le dolieron con renovada fuerza. Desde arriba, a través de una capa de muchos metros de tierra, ferroconcreto y metal retorcido, llegó un sonido sin equivalente en la naturaleza. Parecía un desplazamiento tectónico. El rugido de baja frecuencia resonó directamente en su médula ósea. El techo del túnel gimió, arrojando capas de tierra húmeda y escombros de piedra caliza centenarios por el cuello de los fugitivos. Unos agónicos segundos después, el golpe se repitió. Más cerca. Más potente. Un gargante orco se movía por la superficie, el ídolo colosal de los pieles verdes, ensamblado con miles de toneladas de chatarra fundida, se abría camino a través de las ruinas de Hell's Reach. Cada paso de esa montaña andante hacía que la red de alcantarillado se estremeciera con convulsiones de muerte. Pistones enormes, del tamaño de bloques de viviendas, aplastaban la corteza planetaria. Aurelio se estrelló contra la espalda de la operadora, que se había detenido.
Santoro estaba hundida hasta las rodillas en los excrementos, congelada en la curva del túnel. La mujer miraba hacia arriba, a donde el agua sucia se filtraba a través de las grietas del techo. Un nuevo impacto del pie de acero del gargante los tiró a ambos al suelo. Una ola sucia los cubrió por encima de la cabeza, llenando sus bocas con sabor a ceniza y óxido. Al emerger de la fuente fétida, el estibador escupió la espesa lechada. Lena estaba de rodillas a 1 metro de él. El pragmatismo cínico y helado que había protegido a la antigua operadora de grúa todo este tiempo sufrió una grieta fatal. Su psique se quebró bajo la presión insoportable de millones de toneladas de metal caminando sobre sus cabezas. La operadora se rió de forma silenciosa y entrecortada. El sonido se parecía al chirrido de una broca desafilada contra una chapa de acero. La mujer se agarró la cabeza con sus manos sucias, balanceándose de lado a lado al ritmo de los pasos colosales del titán. Las máscaras habían caído. Ya no había esperanza. Solo existía una cinta transportadora de muerte interminable, que procesaba el sufrimiento humano para convertirlo en combustible para esta guerra sin sentido. La mente de Perperna se balanceaba en el mismísimo borde del abismo. Las alucinaciones se volvieron casi tangibles. Le parecía que el colector era, de hecho, la garganta de una enorme bestia que digería lentamente sus vidas inútiles. No había salida por delante, solo nuevos círculos de un infierno industrial, donde las águilas imperiales arrancaban los ojos a los muertos y monstruos verdes bailaban sobre las cenizas. Otro choque sísmico hizo que las viejas tuberías gritaran con voces chillonas. El túnel se sumió en una ceguera absoluta y asfixiante, privándolos de sus últimos puntos de referencia. En la oscuridad de las mazmorras, la única luz que quedaba eran las liendres fosforescentes y el brillo enloquecido en los ojos de Lena. El interminable laberinto de fétidas mazmorras terminó abruptamente. Una tubería de descarga oxidada escupió a los supervivientes en la bruma abrasadora de la zona técnica de la Terminal 4. La transición de la humedad asfixiante y helada de los colectores a la atmósfera incandescente de la superficie resultó ser tan brutal que los restos de humedad en su piel manchada se evaporaron en cuestión de segundos. En el rostro solo quedó una costra tirante de suciedad química y sangre reseca. El antiguo estibador se desplomó pesadamente sobre el suelo de rejilla metálica de la plataforma. Cada respiración le quemaba la laringe. El aire aquí no solo se había calentado. La atmósfera literalmente hervía, sobresaturada por las emisiones de turbinas gigantescas y el ozono acre de los cables de energía rotos. El espacio alrededor recordaba las entrañas de un leviatán mecánico destripado. Entrelazamientos caóticos de tuberías principales del grosor de un bloque de viviendas, depósitos de líquido refrigerante agrietados que escupían vapor venenoso, y los nodos palpitantes y chispeantes de la red energética del puerto destruido. Con un ruido sordo y metálico, cayó a su lado el Boxcaster destrozado. Lena Santoro salió del tubo tras él, moviéndose con la gracia espasmódica y articulada de una marioneta rota. El ataque de risa histérica que se había apoderado de la antigua gruista en la oscuridad de las alcantarillas había quemado las últimas migajas de su cordura y sus emociones. Ahora, el rostro de la mujer parecía una máscara mortuoria de arcilla gris y seca. Su mirada, dirigida a través de las estructuras retorcidas del cañón industrial, no expresaba absolutamente nada, excepto una vaciedad cristalina y muerta. La acústica de la colosal garganta de ferroconcreto y acero amplificaba múltiples veces cada sonido, pero todos ellos se ahogaban en un único y opresivo zumbido. La fuente de esta vibración omnipresente, que trituraba los huesos, se encontraba aterradoramente cerca. Aurelio se obligó a levantar su pesada cabeza. Su ojo amarillento, inflamado hasta el borde por el polvo y la escoria de soldadura incrustada, se abrió dolorosamente, intentando asimilar la verdadera magnitud de la inminente catástrofe. Lo que estaba destruyendo metódicamente Hell's Reach desafiaba la comprensión de la patética mente humana.
Un gargante orco pasó por encima de las ruinas del Manufactorum, aplastando los techos como si fueran cañas secas. La grotesca construcción, ensamblada con chatarra soldada apresuradamente, pedazos de transportes destruidos y blindaje tosco, perforaba las bajas nubes ácidas de la colmena. La montaña andante se movía gracias al trabajo de pistones ciclópeos, cada uno de los cuales superaba en tamaño a la basílica principal del templo derrumbado. Alrededor del monstruo palpitaba con un crujido ensordecedor un halo de escudos de vacío que distorsionaba la realidad, absorbiendo con un silbido perezoso los impactos ocasionales de la artillería de los defensores. De la deidad de acero de los senos emanaba un aura físicamente palpable de malicia primigenia y desenfrenada. El hedor dulzón de la carne orca quemada, el aceite de máquina hirviendo y la reacción nuclear incontrolada aplastaba a los fugitivos contra el suelo de rejilla. Los gigantescos tambores de guerra que latían monótonamente en algún lugar dentro de aquella fortaleza andante marcaban un ritmo que hacía estallar los capilares de los ojos y provocaba que una sangre oscura y espesa comenzara a rezumar por la nariz. El trabajador retrocedió, arrastrando instintivamente sus rodillas desgastadas sobre el metal candente. El terror animal exigía que se metiera en la grieta más profunda, que desapareciera, que se disolviera entre la basura industrial. Sin embargo, la plataforma técnica resultó ser un callejón sin salida absoluto. Los condenados estaban atrapados entre la marcha inexorable del Titán y el cilindro colosal del reactor de plasma principal de la grúa portuaria. La camisa de refrigeración del generador había sido arrancada por una explosión reciente, exponiendo el núcleo de energía palpitante e insoportablemente brillante, que emitía dosis letales de radiación. De repente la mirada de Perperna captó un detalle que desentonaba fuertemente con el caos de la destrucción total e incontrolada. Muy por encima de ellos, en la plataforma de aterrizaje milagrosamente intacta de un cargador destruido, se alzaba una silueta. La servoarmadura de ceramita negro carbón casi se fundía con las nubes de hollín aceitoso, pero las lentes rojas del casco ardían con una luz constante y despiadada. El templario negro estaba absolutamente inmóvil, ignorando por completo la tormenta de fuego que rugía a su alrededor. La postura del marine espacial irradiaba la calma helada y matemática de un superdepredador, esperando la fracción de segundo perfecta para un ataque letal. En las enormes manos del gigante descansaba un arma, cuya sola vista hacía que el aire a su alrededor, ya candente, chispeara con tensión estática. Un cañón de plasma pesado. Las bobinas magnéticas de la antigua arma ya habían comenzado a calentarse rápidamente, emitiendo un resplandor azul cegador que contrastaba con la bruma carmesí de la terminal en llamas. El aullido de baja frecuencia y creciente de la energía estelar acumulada resonaba en el esmalte de los dientes de las personas, intercalándose dolorosamente entre los monstruosos impactos de los pasos del gargante. El Astartes ni siquiera miraba al coloso seno que se acercaba. El visor del casco con cuernos, con la precisión infalible de un cogitador de artillería, apuntaba directamente al núcleo abierto del inestable reactor de plasma, exactamente al lugar donde ahora, encogidos por el calor insoportable, se encontraban los dos exhaustos fugitivos. La lógica táctica del guerrero genéticamente modificado era aterradoramente transparente. Un impacto directo del arma de plasma en el núcleo dañado del generador inevitablemente provocaría una reacción en cadena. La posterior sobrecarga en cascada del núcleo de plasma sería lo suficientemente fuerte como para atravesar instantáneamente los escudos de vacío del gargante y derribar a la montaña andante, partiéndole sus piernas blindadas. Era una estrategia ideal, impecable, calibrada con la brutal eficiencia del imperio. La única variable insignificante que la ecuación del ángel de la muerte no tomaba en cuenta eran las diminutas y sangrantes unidades biológicas que se encontraban en el mismísimo epicentro de la detonación planeada. Una zona de letalidad absoluta, al 100%. La operadora de Vox, lentamente, como superando la resistencia de una masa de agua, se puso de pie.
La mochila militar destrozada rodó a un lado con un ruido metálico, finalmente desechada por inútil. La mirada de la mujer encontró el enfoque por primera vez en mucho tiempo, fijándose en la lejana figura negra del verdugo silencioso. El antiguo presidiario del puerto también se obligó a levantarse, apoyándose pesadamente en su fiel gancho de acero. Las últimas y patéticas ilusiones se desmoronaron definitivamente en cenizas, revelando el verdadero y oxidado esqueleto de este universo, donde la vida de una persona común siempre valía mucho menos que la energía gastada en un solo disparo. El ídolo de los pieles verdes se alzaba sobre el mundo, escupiendo llamas que hacían que la propia realidad se derritiera y fluyera hacia las alcantarillas. El calor del núcleo de energía expuesto cruzó el límite tras el cual comienza la destrucción física de la carne. La retorcida camisa de refrigeración del reactor de plasma bostezaba como una herida abierta, arrojando torrentes de dura radiación y luz cegadora. La piel de sus pómulos se secaba rápidamente, agrietándose y cubriéndose con una red de pequeñas úlceras sangrantes. Cada movimiento convulsivo de sus cajas torácicas aspiraba un hirviente cóctel tóxico de metales pesados en evaporación y aislamiento quemado. Lena Santoro se abalanzó sobre el boxcaster que había tirado antes, con la gracia de una bestia acorralada y desesperada. Sus dedos ensangrentados y temblorosos se clavaron en las entrañas del aparato destrozado, arrancando febrilmente manojos de cables carbonizados. La antigua gruista no intentaba reparar el complejo mecanismo militar. Era imposible. Su objetivo consistía en crear un cortocircuito tosco y primitivo, capaz de emitir al éter al menos un estallido de interferencia estática, un breve aullido electromagnético en una frecuencia local. Las chispas saltaron de debajo de sus uñas cortadas, quemándole las palmas, pero la operadora de Vox ni siquiera se inmutó. La mujer acercó sus labios agrietados hasta tocar el micrófono milagrosamente intacto, arrancado de los auriculares. «¡Estamos aquí!», gritó Lena. Su voz, carente de humedad, parecía el chirrido de una sierra oxidada contra la piedra. «Sector técnico, unidad de la milicia, dennos 2 minutos para retirarnos. 2 malditos minutos para despejar la zona de impacto». Las palabras se ahogaron en el monstruoso rugido del gargante orco que se acercaba. La montaña andante de chatarra dio otro paso, y ese sonido aplastó físicamente las ondas sonoras del grito humano, empujándolas de vuelta a su garganta. Perperna no intentó gritar por encima del apocalipsis. El antiguo estibador dio un paso adelante, directamente hacia el aliento abrasador del reactor, y comenzó a agitar los brazos frenéticamente. Los amplios y torpes manoteos de sus extremidades exhaustas parecían una patética pantomima frente a la tormenta industrial que rugía. El trabajador miraba hacia arriba, a la pasarela milagrosamente intacta, donde se alzaba la silueta negro carbón. El templario negro permaneció inmóvil. El gigante no prestaba atención al colosal titán Seno, dispuesto a aplastar toda la terminal con un solo movimiento de su pie de acero. La atención del marine espacial estaba total y absolutamente enfocada en el núcleo expuesto del reactor. El cañón de plasma pesado en las manos del Astartes comenzó su ciclo letal. Las bobinas magnéticas de la antigua arma empezaron a girar, emitiendo un aullido penetrante y creciente. Ese sonido se enroscaba directamente en los lóbulos temporales, haciendo vibrar el líquido de los globos oculares. Alrededor del enorme cañón, el aire se onduló por la colosal tensión térmica. Los acumuladores de energía destellaron con una luz azul cegadora, convirtiendo la figura del guerrero en un monolito oscuro contra el fondo de una supernova naciente. El olor a cobre quemado y a descargas eléctricas se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Aurelio seguía haciendo señas. El fragmento de escoria en su ojo izquierdo se clavó en la córnea con renovada fuerza, pero el hombre no parpadeaba, por miedo a perderse el más mínimo movimiento del Salvador. «Fíjate en nosotros»,
Latía una única idea palpitante en su cerebro agonizante. Estamos justo aquí. Estamos vivos. Respiramos. Y como si hubiera escuchado esa súplica silenciosa, el casco con cuerno se giró lentamente hacia Elos. El tiempo perdió su fluidez habitual, espesándose como aceite de máquina al enfriarse. El cañón del arma de plasma bajó ligeramente. Las lentes ópticas verdes del visor se encontraron con la mirada del viejo estibador, llena de una esperanza loca. La distancia entre ellos no era de más de 100 metros, pero en ese momento el estibador sintió claramente, con cada célula nerviosa, todo el abismo que separaba sus especies. En esos oculares brillantes no se reflejó sorpresa. No parpadeó el arrepentimiento ni la ira. Allí reinaba un vacío absoluto, calibrado por milenios de eugenesia y acondicionamiento psicológico. El Astartes no tenía la intención de confirmar la recepción de la señal. El coloso no dio la orden de evacuación, no asintió, no hizo ni un solo gesto de advertencia. Para el guerrero genéticamente perfecto del Imperio, las dos siluetas sucias y sangrantes a los pies del generador inestable no eran humanos. Eran un margen de error estadístico, una insignificante mancha de suciedad en el camino de una decisión táctica perfectamente calculada. «No somos humanos para ellos», susurró la operadora de Vox, abriendo sus dedos ensangrentados. Los cables chispeantes cayeron con un siseo en un charco de condensación técnica. Los labios de Lena se curvaron en una media sonrisa macabra y rota. «Somos decorado». El arma del Astartes volvió a alzarse, fijándose rígidamente en el punto vulnerable del reactor. La carga alcanzó la masa crítica. El pánico que había empujado a Perperna a través de ruinas, trincheras y alcantarillas se evaporó de repente. En su lugar apareció un vacío resonante y helado, y un odio cristalino y absoluto. No era odio hacia los monstruos de piel verde que quemaban su mundo, sino a esa máquina despiadada e indiferente que exigía oraciones diarias, dando a cambio solo desprecio y muerte. El trabajador bajó los brazos. Sus hombros encorvados, que durante años habían llevado el peso de las cargas imperiales, se enderezaron. Su palma callosa, con un movimiento familiar y llevado al automatismo, se deslizó hacia la caña de la bota y extrajo el oxidado gancho de estibador. El viejo hierro se acomodó cómodamente en la palma de su mano, el arma del proletariado contra la injusticia del universo. Un pedazo de metal patético y sin sentido contra la furia de una estrella cautiva, pero era lo único que le pertenecía solo a él. Aurelio Perperna ya no gritaba ni intentaba salvarse. El antiguo estibador jefe de la Terminal 4 agarró con fuerza la empuñadura de su herramienta, levantó la cabeza y miró directamente a la cara de la aniquilación inminente. Las lentes verdes del casco del Astartes reflejaron su insignificancia, antes de apagarse en el resplandor cegador de la carga de plasma. La esfera de plasma que abandonó los rieles magnéticos de la antigua arma no era un simple proyectil. Era un diminuto fragmento cautivo de una estrella moribunda, liberado. El tiempo alrededor del epicentro perdió al instante su fluidez habitual. Para Aurelio Perperna, los segundos se estiraron en una eternidad densa y ambarina. El antiguo estibador vio cómo el cometa de color azul cegador atravesaba lentamente el asfixiante smog de Prometio de la terminal. El aire en su camino no solo se calentaba, se ionizaba, descomponiéndose en elementos básicos con un siseo agudo y ensordecedor. El trabajador no apartó la mirada. Su ojo amarillento, liberado del dolor de su córnea quemada viva, no miraba a la muerte que se acercaba ni al colosal cuerpo del gargante orco que se cernía sobre las pasarelas. La mirada del hombre estaba total e indisolublemente clavada en la silueta negro carbón del templario negro en el nivel superior. En ese último momento congelado, no quedaba lugar para el miedo.
Su mente atormentada se limpió de la cáscara de dogmas impuestos, oraciones y falsas esperanzas. En su pecho solo palpitaba un odio cristalino y absoluto, no hacia la bestia que destruía el planeta, sino hacia la máquina fría y desalmada del imperio, que había exprimido cada gota de su vida y ahora borraba el mismísimo hecho de su existencia por una ventaja táctica. Sus dedos apretaron con una fuerza increíble la empuñadura áspera del gancho de estibador. El metal ya había comenzado a calentarse al rojo, quemando su piel a través de los callos, pero su agarre no se debilitaba. No era un arma de victoria, era un símbolo de obstinación humana, arrojado a la cara de un universo indiferente. Un gesto de desprecio de alguien que había pasado toda su vida construyendo este mundo hacia aquellos que vinieron a destruirlo. A la izquierda de Aurelio, apenas visible en el resplandor creciente, Lena Santoro simplemente cerró los ojos. La operadora de Vox no intentó cubrirse con las manos ni darse la vuelta. La mujer estaba erguida, con los hombros caídos, aceptando el vacío inminente como una liberación largamente esperada de la interminable tortura industrial. La masa de fuego estelar se estrelló contra el núcleo expuesto del generador dañado. No hubo sonido. La monstruosa energía de la detonación vaporizó instantáneamente la propia atmósfera, necesaria para la propagación de las ondas acústicas. La zona técnica fue engullida por una esfera de luz primigenia y absolutamente blanca. El destello no desgarró la carne ni trituró los huesos. Transformó la materia a un estado de agregación diferente. El agua sucia de los charcos, las rejas oxidadas del suelo, el blindaje de las unidades de vanguardia orcas y los exhaustos cuerpos humanos se sublimaron sincrónicamente. Durante una insignificante fracción de microsegundo, la sombra de Perperna, aún aferrando el gancho levantado sobre su cabeza, quedó impresa en el soporte de concreto detrás de él, como en una pictografía sobreexpuesta, y luego el propio concreto se evaporó. Tras el silencio del vacío, llegó la física. La reacción termonuclear liberó una onda de choque de una densidad tan monstruosa que el espacio a su alrededor se distorsionó. La ola cinética golpeó la montaña andante de chatarra. Los colosales escudos de vacío del Gargante, diseñados para absorber impactos orbitales, destellaron en un furioso estroboscopio violeta. Los generadores de los Xenos aullaron, intentando compensar la sobrecarga puntual, pero la explosión del corazón de plasma del puerto, justo debajo de las piernas de acero del Titán, resultó ser fatal. Las barreras de energía estallaron con un crujido que recordaba a un glaciar partiéndose. La onda de gas incandescente al rojo blanco golpeó el chasis desprotegido. Miles de toneladas de blindaje toscamente soldado, engranajes y pistones se derritieron como cera. La pierna de apoyo izquierda del Gargante cedió. Las articulaciones salpicaron con torrentes de aceite hirviendo y metal fundido. Los tambores de guerra dentro del monstruo enmudecieron. El ídolo de los pieles verdes emitió un aullido gutural y chirriante de hierro desgarrándose. Se inclinó lentamente y se derrumbó. La caída del Leviatán provocó un terremoto localizado, aplastando los restos de la cuarta terminal en un panqueque plano y humeante. La columna de fuego y ceniza negra de muchos kilómetros se elevó hacia las agujas más altas de la colmena, rasgando las nubes ácidas. Unos minutos después, la tormenta infernal comenzó a amainar. La atmósfera regresó lentamente al cráter formado, trayendo consigo el aullido del viento y el acre olor a ozono. La tierra brillaba con una tenue luz de color cereza de escoria enfriándose. De la plataforma técnica, el generador y cientos de seres vivos no quedaron ni fragmentos de ADN. Solo un cráter fundido y de aspecto vítreo, a través del espeso velo de ceniza gris que caía como nieve sucia, surgieron siluetas masivas. Los templarios negros descendían de las pasarelas supervivientes. Las botas de ceramita pisaban pesadamente sobre el suelo aún caliente y vitrificado. Los marines espaciales se movían con una sincronización ideal y calibrada,
dispersándose por el perímetro de la terminal destruida para purgar a los senos supervivientes. Ninguno de los gigantes redujo la marcha cerca del lugar donde hace poco habían estado los dos mortales. En el éter sonó el clic seco del canal Vox. Una voz metálica, desprovista de emociones, pronunció el informe. Objetivo destruido. El ídolo seno ha caído, avanzando hacia el sector Primus. La respuesta fue solo un breve código binario de confirmación. Ninguna mención a las bajas colaterales, ningún registro en los diarios de batalla sobre el escudo de carne o aquellos que estaban en la zona de impacto. La maniobra estratégica fue ejecutada de manera impecable. Las suelas de las botas blindadas rompían con un crujido suave la costra solidificada de escoria fundida en el concreto. Los gigantes caminaban hacia el horizonte tempestuoso, sin bajar la cabeza. Avanzaban, marcando el paso sobre los huesos de aquellos que les habían comprado ese segundo, sin siquiera saber los nombres de sus acreedores. Medio siglo es un lapso de tiempo insignificante para el imperio de la humanidad, pero más que suficiente para ocultar de manera fiable los rastros de una colosal matanza bajo una gruesa y estéril capa de piedra pulida. El Hell's Reach, restaurado, respiraba una majestad tranquila y solemne. El cielo sobre la nueva plaza de los mártires ya no sangraba ceniza tóxica de Prometio. Ahora el espacio estaba protegido de manera segura por las colosales bóvedas de los Manufactorum, que filtraban una tenue luz artificial a través de gigantescas vidrieras. El aire aquí estaba perfumado con costoso incienso, mezclado con el aroma a aceite de máquina de la más alta pureza, los olores oficiales del triunfo. A los pies de una estatua ciclópea se había reunido un pequeño grupo de peregrinos, ataviados con las pesadas túnicas de terciopelo de las agujas superiores. Los aristócratas escuchaban con reverencia cada sonido que emanaba del guía. Un servidor modificado transmitía con una voz uniforme, impecablemente modulada, en la que no había ni la más mínima interferencia estática ni atisbo de duda. En el mismo centro de la plaza se alzaba una estatua, la colosal figura de un marín espacial, magistralmente tallada en mármol blanco como la nieve y brillante. El gigante protegía heroicamente con un enorme escudo de cuerpo entero a una mujer frágil que apretaba aterrorizada a un niño pequeño contra su pecho. El rostro del ángel de la muerte, noble, descubierto, despojado de la aterradora máscara de calavera, expresaba una profunda pena y la determinación inquebrantable y justa del protector ideal. Fue precisamente en este lugar sagrado, relataba el guía monótonamente, trazando con suavidad la impecable limpieza del pavimento adoquinado, donde los valerosos hijos de Rogal Dorn mantuvieron heroicamente la posición. Su coraje sin igual permitió evacuar a salvo a decenas de miles de civiles antes de que el biotitán enemigo cayera derrotado, fulminado por la mano castigadora del Adeptus Astartes. La multitud de oyentes respondió con el susurro sincronizado de oraciones aprendidas de memoria. Ninguno de los presentes se atrevió a hacer preguntas incómodas sobre la logística real de la evacuación o las tácticas de los bombardeos orbitales. Un hermoso mito no necesita absolutamente ninguna prueba. Este mito solo requería de una presentación correcta y sublime. Sin embargo, si la mirada impasible de un observador invisible pudiera penetrar a través de esta majestuosa ilusión de prosperidad, la imagen cambiaría radicalmente. Un destello aleatorio en la noosfera o la mirada de un observador invisible, capaz de perforar el espesor de la materia, destruiría inmediatamente este cuento de hadas estéril. Abajo, a través del impecable mármol blanco del falso monumento, más abajo, a través de las capas de varios metros de ferroconcreto armado, vertidas generosamente sobre la cuarta terminal reducida a polvo. Aún más profundo, perforando las sólidas capas de escoria horneada y roca fundida de aspecto vítreo, el único legado del ataque termonuclear localizado. Allí, en la absoluta y sorda oscuridad,
a donde los rayos de los reflectores y las falsas palabras de las crónicas oficiales nunca llegarían. Los cimientos de Nuevo Hell's Reach guardaban celosamente su terrible y espantoso secreto. En la tierra comprimida y muerta quedaron soldados para siempre millones de fragmentos de destinos rotos. Fragmentos mezclados y completamente indistinguibles unos de otros, de blindaje con púas orco, casquillos dorados de Volter y huesos humanos destrozados formaron una única e indivisible capa monolítica de una era geológica de dolor. Entre este caos aplastado y silencioso destacaba un solo y diminuto detalle. A decenas de metros de profundidad, bajo las botas brillantes de los entusiastas peregrinos, descansaba un pedazo de hierro viejo y tosco. Un gancho de estibador oxidado, corroído por la radiación y la presión colosal. Una herramienta que no salvó ni una sola vida y no derribó a ni un solo seno. La empuñadura de este objeto primitivo todavía estaba fuertemente apretada, con una increíble fuerza post-mortem, por las falanges petrificadas de un trabajador anónimo. Los dedos de alguien que pasó toda su vida cargando pesos insoportables para al final convertirse en cenizas anónimas bajo los cimientos de la grandeza de otro. La historia se escribe con oro sobre el mármol, pero se construye sobre hierro oxidado y el dolor olvidado de aquellos que simplemente querían vivir hasta el amanecer.